Cuando un narcisista te pierde, no te pierde de la forma en que la mayoría de las personas entienden la pérdida. No es un proceso de duelo. No es aceptación. No es tristeza genuina por la relación. Es una herida al control. Y esa herida activa un juego psicológico que muchas veces no reconoces hasta que ya estás dentro. Porque para el narcisista, la relación nunca fue solo un vínculo. Fue un sistema. Un espacio donde su identidad se regulaba a través de tu atención, tu validación, tu disponibilidad emocional. Cuando ese sistema se rompe, no aparece el amor, aparece la necesidad de recuperar el control. Y esa necesidad no siempre se manifiesta como contacto directo. A veces se expresa como silencio calculado, o como aparente indiferencia, o como movimientos sutiles diseñados para desestabilizarte. El narcisista no juega para volver por amor. Juega para no sentirse desplazado. Aquí es importante entender algo fundamental. Para una personalidad narcisista, perder a alguien no significa ya no te amo, sino ya no tengo poder sobre ti. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque el poder, no el vínculo, es el eje. Cuando te pierde, el narcisista no se pregunta cómo estás. Se pregunta qué significa tu ausencia para su autoimagen, para su sensación de superioridad, para su narrativa interna de control. Y cuando esa narrativa se ve amenazada, el sistema se defiende. Este es el inicio del juego psicológico. No empieza con grandes gestos. Empieza con microacciones, con señales ambiguas, con comportamientos que parecen casuales, pero no lo son, con movimientos que buscan reactivar tu duda, tu confusión, tu necesidad de explicación. Porque mientras estés confundido, sigues conectado. Mientras te preguntes qué pasa, sigues disponible. Mientras intentes entender, sigues dentro del campo de influencia. El narcisista no necesita que regreses de inmediato. Necesita saber que aún puede moverte emocionalmente. Por eso, cuando te pierde, muchas veces no te busca de frente. Te rodea. Aparece indirectamente. Deja rastros. Provoca sin exponerse. Puede reaparecer con un mensaje aparentemente inocente. O con un recuerdo compartido. O con una pregunta que no requiere respuesta, pero la genera internamente. O puede hacer lo contrario, desaparecer por completo. Ese silencio no es aceptación. Es castigo. Es una forma de control pasivo. Un intento de hacerte sentir reemplazable, invisible, descartado. No porque quiera irse, sino porque quiere que tú sientas la pérdida. Aquí el juego se vuelve perverso. Porque no se trata de cerrar, sino de desregularte. El narcisista no busca paz. Busca reacción. Y cuando no la obtiene de forma directa, la provoca. Muchas personas, en este punto, empiezan a dudar de su propia percepción. Se preguntan si exageraron, si malinterpretaron, si quizá el narcisista no era tan manipulador, si tal vez el silencio es señal de madurez. Pero esa duda no es casual. Es el efecto del vínculo previo. Durante la relación, el narcisista entrenó tu sistema emocional para depender de señales externas, de validación intermitente, de aprobación fluctuante, de atención impredecible. Ese entrenamiento no desaparece de golpe cuando la relación termina. Por eso, cuando el narcisista te pierde, el juego psicológico continúa dentro de ti, incluso si él no está presente físicamente. Tu mente repasa conversaciones, busca sentido, intenta cerrar, quiere entender. Y mientras hace eso, sigues emocionalmente conectado. Aquí aparece la trampa más grande: creer que el juego termina cuando no hay contacto. No termina ahí. Termina cuando el control deja de operar dentro de ti. El narcisista lo sabe, aunque no siempre de forma consciente. Por eso, muchas de sus acciones posteriores están diseñadas para reactivar esa conexión interna. Puede mostrarse feliz públicamente, exagerar su bienestar, proyectar éxito. No para vivirlo, sino para que tú lo veas. Para activar comparación. Para generar la pregunta silenciosa: ¿ya me reemplazó? Esa pregunta no es inocente. Es una herida al valor personal. Y cuando tu valor se ve afectado, el control vuelve a instalarse. También puede victimizarse, mostrar fragilidad, insinuar que está mal. No para responsabilizarse, sino para activar tu empatía, tu impulso de cuidar, tu dificultad para soltar. El narcisista no se vincula desde la responsabilidad emocional. Se vincula desde el impacto emocional. Lo importante no es lo que siente, sino lo que logra provocar. Aquí es donde muchas personas quedan atrapadas después de haber terminado. Porque aunque no vuelven, tampoco se van del todo. Siguen pensando. Siguen esperando claridad. Siguen conectadas a un hilo invisible. Ese hilo es el control internalizado.
El narcisista pierde poder real cuando dejas de reaccionar internamente, no solo externamente. Cuando deja de importarte qué hace, qué muestra, qué insinúa. Cuando su conducta deja de organizar tu estado emocional. Pero antes de llegar ahí, el juego suele intensificarse. Porque cuando el narcisista percibe que realmente te está perdiendo, no solo físicamente, sino psicológicamente, algo se activa con más fuerza, la herida narcisista. Esa herida no es tristeza. Es humillación. Es la sensación intolerable de no ser central. De no ser imprescindible. De no ser superior. Y frente a esa herida, el narcisista puede reaccionar de dos formas principales, intentando recuperarte o intentando destruir la imagen que tienes de él o de ti mismo. Aquí el control se vuelve más evidente. Puede intentar reescribir la historia, minimizar lo que pasó, negar el daño, invertir los roles, convertirte en el problema, no para sanar, sino para proteger su autoimagen. Si logra que dudes de ti, recupera poder. También puede intentar mostrarte que nunca fuiste tan importante, que todo sigue igual sin ti, que tu salida no significó nada. No porque sea verdad, sino porque necesita creérselo. El narcisista no tolera la idea de haber sido afectado. Pero aunque no lo muestre, la pérdida sí impacta. No como pérdida afectiva, sino como pérdida de suministro. Y cuando ese suministro se corta, el sistema busca restaurarlo. Por eso, el juego psicológico no es aleatorio. Tiene lógica. Una lógica fría, centrada en el control. Entender esto no es para demonizar. Es para dejar de personalizar. Porque uno de los mayores daños de este juego es que empiezas a creer que todo lo que ocurre tiene que ver contigo. Con tu valor. Con tu reemplazabilidad. Con tu importancia. Y no es así. Tiene que ver con el sistema del otro, no con tu insuficiencia. Pero mientras no entiendas el juego, sigues jugándolo. Este inicio no busca darte respuestas rápidas. Busca algo más importante, ayudarte a cambiar la pregunta. No, ¿por qué hace esto? Sino ¿por qué esto todavía me mueve? Porque ahí es donde está la salida. No en analizar al narcisista, sino en entender cómo el control se instaló dentro de ti y cómo empieza a soltarse. Esto recién comienza. Y no se trata de volver. Se trata de recuperar algo más profundo, tu autonomía emocional. Después de la pérdida, el narcisista rara vez actúa de forma impulsiva. Aunque por dentro pueda haber desregulación, hacia afuera suele aparecer una secuencia de maniobras cuidadosamente calibradas. No siempre conscientes, pero sí profundamente coherentes con una sola necesidad, restablecer el control perdido. Estas maniobras suelen confundirse con amor, arrepentimiento o crecimiento personal. Y esa confusión es precisamente lo que las hace efectivas. Una de las primeras estrategias es el acercamiento ambiguo. No es una declaración clara ni una disculpa directa. Es algo más difuso. Un mensaje neutro. Una reacción a una historia. Una pregunta aparentemente práctica. Algo que no exige respuesta, pero la provoca internamente. El objetivo no es retomar la relación de inmediato. Es medir. Ver si sigues ahí emocionalmente. Ver si respondes. Ver si dudas. Porque mientras dudes, el control no se ha perdido del todo. Este tipo de contacto suele estar cargado de ambigüedad intencional. No dice te extraño, pero tampoco dice ya pasó. Queda en una zona gris que te obliga a interpretar. Y cada interpretación te vuelve a enganchar. Aquí es donde muchas personas se empiezan a justificar. Tal vez solo quieres cerrar bien. Quizá estás siendo maduro. A lo mejor cambió. Pero el cambio real se expresa con coherencia, no con ambigüedad. Y el narcisista rara vez tolera la claridad cuando pierde poder. Otra maniobra frecuente es la aparente vulnerabilidad. De pronto, el narcisista se muestra cansado, confundido, incluso herido. Habla de lo difícil que ha sido. De lo mal que se siente. De lo mucho que aprendió. Este discurso puede ser muy convincente, especialmente si tú eres empático. Porque activa algo profundo, el deseo de cuidar, de entender, de no abandonar a alguien que parece estar sufriendo. Pero hay una diferencia fundamental entre vulnerabilidad auténtica y vulnerabilidad instrumental. La vulnerabilidad auténtica no busca nada a cambio. No necesita reacción inmediata. No se despliega para provocar culpa o rescate. Simplemente existe. La vulnerabilidad instrumental, en cambio, aparece en momentos estratégicos. Se muestra cuando el control se pierde. Y suele desaparecer cuando se recupera. El narcisista no expresa fragilidad para ser visto, sino para ser sostenido. Aquí el control cambia de forma. Ya no es dominio directo, sino manipulación emocional.
Si logras que el otro se quede por compasión, sigues teniendo poder. Otra estrategia común es el arrepentimiento selectivo. El narcisista puede reconocer errores, pero de forma parcial. Reconoce lo suficiente para parecer consciente, pero no lo suficiente para responsabilizarse de verdad. Puede decirse que no fui perfecto en lugar de te hice daño. Puede hablar de sus dificultades, pero no del impacto real de sus acciones. Puede pedir una oportunidad, pero sin mostrar cambios concretos y sostenidos. Este tipo de arrepentimiento mantiene el foco en él, no en ti. En su proceso, no en tu experiencia. Y eso no es casual. Porque asumir responsabilidad real implicaría aceptar la pérdida de poder. Implicaría validar tu salida. Implicaría reconocer que no tenía control legítimo. Y eso es lo que el narcisista más evita. Otra maniobra frecuente es la comparación indirecta. Puede aparecer a través de terceros, de redes sociales, de comentarios casuales. Mostrar que está bien, que está mejor, que tiene nuevas opciones, que sigue siendo deseable. Este movimiento tiene una función clara: reactivar tu inseguridad. Porque cuando dudas de tu valor, vuelves a mirar al otro para confirmarlo. El control se restablece cuando el otro vuelve a hacer referencia. Aquí el narcisista no busca demostrar que te superó. Busca que tú te preguntes si fuiste reemplazable. Y esa pregunta, aunque duela, mantiene el vínculo activo. También puede aparecer la maniobra opuesta, la victimización. Mostrar que la ruptura lo afectó profundamente. Que quedó mal. Que no entiende por qué pasó. Que hizo todo lo que pudo. Este relato suele omitir detalles clave. No hay contexto. No hay responsabilidad. Solo hay sufrimiento. Y ese sufrimiento te interpela. Porque si eres una persona con conciencia emocional, te cuesta ignorar el dolor ajeno. Incluso cuando sabes que ese dolor fue causado por dinámicas dañinas. Aquí el narcisista apela a tu ética, no a tu deseo. A tu compasión, no a tu bienestar. Y eso vuelve el juego más difícil de detectar. Otra maniobra muy común es la reescritura de la historia. De pronto, lo que pasó no fue tan grave. Lo que dolió no fue real. Lo que tú viviste fue exagerado, sensible, desproporcionado. Esta reescritura no siempre se hace de forma directa. A veces aparece en frases sutiles. Nunca fue tan malo. Tuvimos momentos lindos. También fue tu forma de verlo. El objetivo no es dialogar. Es sembrar duda. Porque cuando dudas de tu memoria emocional, el control se desplaza otra vez hacia el otro. Aquí es donde muchas personas empiezan a sentirse confundidas, inestables, inseguras de sus propias percepciones. Y esa confusión no es un efecto colateral. Es parte del juego. El narcisista no necesita que regreses convencido. Le basta con que regreses confundido. Porque la confusión debilita los límites. Otra estrategia frecuente es el falso desapego. El narcisista actúa como si ya hubiera superado todo. Como si no le importara. Como si la pérdida no hubiera tenido impacto. Este desapego no es aceptación. Es provocación. Busca que tú sientas que no importaste. Que no dejaste huella. Que fuiste irrelevante. Y esa herida suele activar una necesidad de validación. ¿De verdad no significó nada? ¿Cómo puede estar tan bien? Estas preguntas te devuelven al juego. El control no siempre se ejerce acercándose. A veces se ejerce alejándose de forma estratégica. Y cuando estas maniobras no funcionan, el narcisista puede intensificar el juego. Volverse más directo. Más insistente. O, por el contrario, más frío. Lo que define la estrategia no es el amor, sino la respuesta que obtiene de ti. Si respondes, se refuerza. Si dudas, se ajusta. Si te desenganchas, se reactiva con otra forma. Este patrón no es aleatorio. Es adaptativo. Por eso, intentar entender qué siente el narcisista suele ser una trampa. Porque lo que siente no organiza su conducta. Lo que organiza su conducta es el efecto que logra. Y ese efecto se mide en control. Aquí es donde muchas personas se preguntan, ¿entonces nunca me quiso? Esa pregunta es comprensible, pero no es la más útil. La pregunta más importante es otra. ¿Qué lugar ocupaba yo en su sistema emocional? Porque ahí está la clave. El narcisista no se vincula desde la mutualidad. Se vincula desde la función. Y cuando esa función se pierde, intenta restaurarla. Entender esto no es para endurecerte, sino para devolverte claridad. Para que dejes de interpretar estas maniobras como señales de amor o cambio. Porque mientras las interpretes así, sigues atrapado. El juego psicológico se debilita cuando dejas de reaccionar internamente. No cuando lo confrontas. No cuando lo explicas. Sino cuando ya no te mueve. Y eso no ocurre por fuerza de voluntad.
Ocurre cuando entiendes que estas maniobras no hablan de tu valor, sino de su necesidad de control. Esta entrega no busca que identifiques cada estrategia como si fuera una lista. Busca que empieces a sentir algo distinto, distancia interna. Cuando algo deja de confundirte, empieza a perder poder. Y cuando el control deja de operar dentro de ti, el juego empieza a terminar. Hay algo que el narcisista no tolera cuando te pierde, que cierres. No que te alejes físicamente, sino que cierres psicológicamente. Que dejes de esperar, de interpretar, de preguntarte. Porque el cierre verdadero no es una conversación final, es la pérdida definitiva de influencia. Por eso, el narcisista necesita que el cierre no ocurra. Mientras sientas que falta una explicación, una disculpa, una verdad completa, el vínculo sigue activo. No importa que no haya contacto. El control sigue operando desde dentro. Aquí es donde muchas personas quedan atrapadas sin darse cuenta. Creen que necesitan hablar una última vez. Creen que si entienden, podrán soltar. Creen que una conversación honesta resolvería todo. Pero con una estructura narcisista, esa conversación rara vez trae cierre. Trae confusión renovada. Porque el narcisista no conversa para cerrar. Conversa para reabrir. No para comprender, sino para reposicionarse. Para recuperar terreno emocional. El cierre amenaza directamente su sentido de control. Porque cerrar implica que ya no eres una fuente activa de regulación emocional. Implica que ya no puede moverte. Que ya no tiene acceso. Y eso activa una reacción interna intensa. Por eso, cuando detecta que estás empezando a cerrar, no respondiendo, no reaccionando, no mirando, suele intensificar el juego. Aparecen mensajes más cargados. Gestos más dramáticos. O, por el contrario, un silencio más duro. No es casual. Es un intento de provocar una última reacción. Aquí es importante entender algo clave. El narcisista no necesita que regreses. Necesita que no lo olvides emocionalmente. Olvidar aquí no significa borrar recuerdos. Significa que esos recuerdos dejan de organizar tu estado interno. Y eso es lo que más amenaza su poder. El cierre real no ocurre cuando entiendes todo lo que pasó. Ocurre cuando dejas de necesitar entender para seguir adelante. Pero para alguien que ha estado en un vínculo de control psicológico, esa necesidad de entender es profunda. Porque durante la relación, la realidad fue ambigua, cambiante, inestable. Buscar cierre es, en parte, buscar coherencia. Buscar una narrativa que ordene lo vivido. El problema es que el narcisista no ofrece coherencia. Ofrece versiones. Versiones que cambian según lo que necesita en el momento. Si hoy necesita parecer víctima, será víctima. Si mañana necesita parecer arrepentido, lo será. Si después necesita parecer indiferente, también. Esa plasticidad no es crecimiento. Es adaptación al control. Por eso, buscar cierre a través de él es como intentar estabilizar algo que, por definición, no se sostiene. Aquí ocurre algo importante. Mientras más intentas cerrar desde el diálogo externo, más te expones a reabrir heridas internas. No porque seas débil, sino porque el vínculo fue diseñado para eso. Durante la relación, el narcisista fue moldeando tu sistema emocional para que dependiera de su validación, de su interpretación de la realidad, de su versión de los hechos. Ese molde no se rompe solo porque la relación termina. Por eso, después de la pérdida, el control continúa operando como eco interno. Te preguntas qué quiso decir. ¿Qué significó? Si exageraste. Si malinterpretaste. Ese diálogo interno no es reflexión sana. Es la continuación del vínculo desde dentro. Y mientras ese diálogo siga activo, el narcisista no ha perdido del todo. Aquí es donde muchas personas sienten que algo no encaja. Que aunque saben racionalmente que fue dañino, emocionalmente siguen enganchadas. No porque quieran volver, sino porque no logran cerrar. El cierre real implica aceptar algo difícil, que nunca habrá una explicación que ordene todo. Que nunca habrá una disculpa que repare lo que no fue asumido. Que nunca habrá una versión final consensuada. Y aceptar eso duele. Porque va contra la necesidad humana básica de sentido. Pero ese dolor es distinto al dolor del control. Es un dolor que libera, no que ata. El narcisista necesita que creas que el cierre depende de él. Que sin su palabra, sin su validación, sin su reconocimiento, no puede seguir. Eso es parte del juego. Pero el cierre no es algo que el otro te da. Es algo que tú decides cuando dejas de esperar. ¿Esperar qué? Esperar que cambie. Esperar que entienda. Esperar que reconozca. Esperar que repare. Mientras esperas, sigues vinculado. Cerrar implica soltar la fantasía de que el otro será distinto a lo que fue. Y esa fantasía suele ser muy fuerte,
especialmente si hubo momentos de idealización, de conexión intensa, de promesas implícitas. El narcisista suele alternar entre cercanía intensa y distancia fría. Esa alternancia crea un lazo adictivo, porque te hace creer que la versión buena puede volver si haces algo distinto. Cuando la relación termina, esa fantasía no desaparece de inmediato. Sigue viva como posibilidad. Como tal vez. El cierre real implica renunciar a ese tal vez. Y esa renuncia no es derrota. Es claridad. Aquí el control empieza a romperse de verdad. No porque el narcisista lo permita, sino porque tú dejas de participar. Participar no es solo responder mensajes. Es pensar constantemente. Es revisar redes. Es buscar señales. Es interpretar silencios. El juego psicológico necesita tu participación interna. Sin ella, se queda sin escenario. Por eso, muchas personas sienten que el narcisista vuelve justo cuando empiezan a estar mejor. No porque lo presienta mágicamente, sino porque tu energía cambia. Tu reacción disminuye. Tu atención se retira. Ese retiro se siente. Y frente a eso, el narcisista intenta una última maniobra: reactivar el lazo. Puede hacerlo con algo aparentemente significativo. Algo que sabe que te mueve. Una referencia íntima. Una disculpa parcial. Una frase que deja todo abierto. Ese movimiento no es cierre. Es anzuelo. Y aquí se pone a prueba algo fundamental: tu capacidad de tolerar la incompletud. Cerrar con un narcisista implica aceptar que la historia no tendrá un final limpio. Que no habrá justicia emocional. Que no habrá equilibrio. Pero también implica algo poderoso: recuperar tu autoridad interna. Dejar de necesitar que el otro valide lo que viviste. Dejar de necesitar que confirme tu percepción. Dejar de necesitar que te devuelva algo que nunca fue suyo para dar. Ese algo es tu claridad. La claridad no llega de golpe. Llega cuando empiezas a confiar más en tu experiencia que en su versión. Cuando empiezas a creerle a tu cuerpo, a tu intuición, a tu cansancio. Cuando empiezas a decirte: esto me hizo daño sin necesidad de que el otro lo confirme. Ese es el cierre real. No un acuerdo. No una conversación. No una explicación perfecta. Sino un acto interno de soberanía emocional. Y ese acto es profundamente desestabilizador para el narcisista. Porque le quita lo que más necesita: un otro que siga girando alrededor de él. Cuando ya no necesitas entenderlo, cuando ya no necesitas que te explique, cuando ya no necesitas que se arrepienta, algo se corta. No de forma dramática. De forma silenciosa. El juego psicológico empieza a perder sentido. Porque ya no tiene público. Y sin público, el control se disuelve. Este es el punto en el que la pérdida se vuelve real para el narcisista. No cuando te fuiste, sino cuando dejaste de estar disponible internamente. Y es también el punto en el que tú empiezas a recuperar algo esencial: tu energía psíquica. Esa energía que estuvo atrapada en interpretar, justificar, dudar, esperar. Liberarla no es fácil. Pero es profundamente reparador. Y desde ahí, el proceso cambia de dirección. Ya no se trata de entenderlo a él. Se trata de entender por qué te quedaste tanto tiempo intentando que algo encajara cuando no podía. Eso es lo que viene después. Cuando el narcisista ya no está físicamente, pero sigues pensando en él, reaccionando emocionalmente a sus posibles movimientos, imaginando conversaciones o esperando señales, el control no desapareció. Cambió de lugar. Pasó de estar afuera a estar dentro. Este es uno de los aspectos más difíciles de reconocer, porque duele admitirlo. El narcisista puede irse, pero el sistema de control que se construyó durante la relación puede seguir activo en ti. No porque seas débil. No porque no hayas entendido. Sino porque ese sistema fue instalado lentamente, repetición tras repetición. Durante la relación, el control no se ejercía solo con palabras o acciones directas. Se ejercía con inconsistencias. Con refuerzos intermitentes. Con momentos de validación intensa seguidos de retiro emocional. Ese patrón entrena al sistema nervioso para mantenerse en alerta permanente. Aprendiste a escanear señales. A leer estados de ánimo. A anticipar cambios. Ese aprendizaje no se borra cuando la relación termina. Se queda funcionando en segundo plano. Por eso, incluso cuando no hay contacto, sigues pendiente. No necesariamente del narcisista como persona, sino de la sensación que dejó. De la inquietud. De la pregunta sin respuesta. De la herida abierta. Aquí el control se vuelve más sofisticado, porque ya no necesita presencia externa. Vive en tu diálogo interno. Te cuestionas. Te corriges. Te culpas. Te revisas. Y muchas veces, sin darte cuenta, sigues mirándote a través de los ojos del otro.
Esta es una de las consecuencias más profundas del vínculo narcisista, la internalización de la mirada crítica. Esa mirada no siempre te insulta. A veces solo te observa con desaprobación. Te hace dudar. Te hace sentir insuficiente. Te hace preguntarte si exageras, si pides demasiado, si eres difícil de amar. Esa voz no nació contigo. Se construyó. Se construyó cada vez que tus emociones fueron minimizadas. Cada vez que tu percepción fue cuestionada. Cada vez que el afecto dependió de tu comportamiento. Con el tiempo, empezaste a regularte para no perder el vínculo. A adaptarte. A ceder. A silenciar partes de ti. Y aunque ahora sepas que esa relación era dañina, esas adaptaciones siguen activas. Aquí ocurre algo clave. Intentas liberarte del narcisista usando las mismas herramientas que aprendiste dentro del vínculo. Analizando. Justificando. Entendiendo. Explicando. Pero esas herramientas fueron moldeadas para mantener el control, no para soltarlo. El control internalizado se sostiene en una idea central: si lo entiendo mejor, podré liberarme. Y aunque entender ayuda, no es suficiente. Porque el control no vive solo en la mente. Vive en el cuerpo. En la reacción automática. En la anticipación emocional. Por eso, muchas personas sienten que ya lo entendieron todo, pero siguen sintiéndose atrapadas. No están atrapadas en la relación. Están atrapadas en el patrón. Ese patrón se activa cuando te descubres justificando lo injustificable. Cuando relativizas el daño. Cuando te preguntas qué podrías haber hecho distinto para que no pasara. Es un intento inconsciente de recuperar control. Porque aceptar que no podías cambiarlo implica aceptar una pérdida más profunda, la pérdida de la ilusión de control. Y esa ilusión, aunque falsa, daba una sensación de seguridad. Aceptar que no dependía de ti duele. Porque significa que estuviste expuesto. Que amaste sin garantías. Que te quedaste en algo que no iba a cambiar. Pero esa aceptación es necesaria para que el control interno empiece a soltarse. Aquí es importante decir algo con claridad. El narcisista no controla porque sea poderoso. Controla porque no tolera la incertidumbre emocional. Y cuando ese sistema se internaliza, tú empiezas a sentir la misma intolerancia. Necesitas certezas. Respuestas. Cierres perfectos. Explicaciones completas. Pero la vida no funciona así. Y salir del control implica aprender a tolerar la incertidumbre sin castigarte. El control internalizado también se manifiesta como hipervigilancia emocional. Estás atento a cómo te sientes todo el tiempo. Analizas cada emoción. Te preguntas si ya sanaste, si ya superaste, si ya deberías estar mejor. Ese autoescaneo constante no es autocuidado. Es una continuación del control. Porque la sanación no ocurre bajo vigilancia permanente. Ocurre cuando hay espacio para sentir sin evaluarte todo el tiempo. Aquí aparece una paradoja. Cuanto más intentas hacerlo bien emocionalmente, más te atas. Porque el sistema de control no se desactiva obedeciéndolo. Se desactiva cuando dejas de organizarte alrededor de él. Esto no significa ignorar lo que sientes. Significa dejar de juzgarlo. Dejar de preguntarte si vas lento. Dejar de compararte con versiones ideales de recuperación. Dejar de exigirte claridad inmediata. El narcisista necesitaba que te adaptaras, que te regularas según sus estados, que te corrigieras para no perderlo. Liberarte implica dejar de tratarte así. Aquí comienza la desprogramación real. No con grandes decisiones, sino con gestos internos pequeños. Notar cuando te estás culpando sin razón. Notar cuando invalidas tu propia experiencia. Notar cuando minimizas lo que dolió. Y en lugar de corregirte, acompañarte. Este acompañamiento interno es algo que probablemente no recibiste en la relación. Por eso, al principio, se siente extraño, artificial, incómodo, pero es profundamente regulador. Cada vez que te crees a ti mismo un poco más que a la narrativa del otro, el control pierde fuerza. Cada vez que validas tu percepción sin necesitar confirmación externa, recuperas terreno. Cada vez que eliges no responder a un impulso de revisar, de buscar, de interpretar, algo se afloja. No todo. No de golpe. Pero algo. El control internalizado también se expresa en el miedo a repetir la historia. Te vuelves desconfiado. Analítico. Alertado. Buscas señales de narcisismo en todas partes. Esto es comprensible. Pero si se vuelve excesivo, puede convertirse en una nueva forma de control, vivir en guardia permanente. La salida no es bajar la guardia por completo, sino aprender a confiar en tu percepción sin hipervigilancia. Eso se construye con experiencia, no con teoría. Con el tiempo, empiezas a notar que puedes detectar incomodidad sin justificarla.
que puedes alejarte sin explicarte tanto, que puedes poner límites sin entrar en guerra. Ese es el verdadero antídoto contra el control, la coherencia interna. Cuando confías en lo que sientes, ya no necesitas que el otro te diga quién eres. Aquí el narcisista pierde poder de verdad. No porque lo confrontes, sino porque deja de ser referencia. Su voz interna se debilita. Su mirada pierde autoridad. Su juego se queda sin tablero. Y tú empiezas a recuperar algo que estuvo secuestrado durante mucho tiempo, tu criterio emocional. No perfecto. No infalible. Pero tuyo. Este proceso no es lineal. Habrá días de claridad y días de confusión. Momentos de firmeza y momentos de duda. Eso no significa que estés retrocediendo. Significa que estás desmontando un sistema complejo que se construyó durante mucho tiempo. Y desmontar algo así requiere paciencia, no fuerza. El control se deshace cuando ya no lo necesitas para sentirte a salvo. Y esa seguridad no viene de entender al narcisista. Viene de aprender a estar contigo sin invalidarte. Ese es el trabajo real. Ese es el punto de inflexión. Y desde aquí, el foco empieza a cambiar. Ya no se trata tanto de él. Empieza a tratarse de ti. De cómo recuperas tu centro. De cómo vuelves a confiar en tu experiencia. De cómo reconstruyes tu identidad fuera del control. Hay un momento muy específico en el que el narcisista cambia de actitud. No ocurre cuando discutes, ni cuando reclamas, ni siquiera cuando te vas. Ocurre cuando de verdad deja de tener acceso emocional a ti. Cuando ya no reaccionas como antes. Cuando tu energía ya no se mueve con sus gestos. Ese es el punto en el que el control empieza a romperse. Y cuando eso ocurre, la reacción no es calma. No es aceptación. Es desorganización. Porque el narcisista no está preparado para la pérdida real de control. Toda su estructura interna está diseñada para evitarla. Cuando la siente, algo se descompensa. Aquí es donde muchas personas ven la verdadera cara. No porque antes fuera falsa, sino porque ya no necesita sostener la máscara que funcionaba contigo. La primera reacción suele ser la intensificación. El narcisista intenta recuperar el control por volumen. Más mensajes. Más presencia. Más dramatismo. Más insistencia. No porque haya aparecido amor repentino, sino porque el sistema entra en pánico. El pánico no se siente como miedo consciente. Se siente como urgencia. Como necesidad de actuar. Como impulso de hacer algo antes de perderte del todo. Este es el momento en el que pueden aparecer declaraciones inesperadas. Promesas que antes no existían. Frases que parecen profundas, incluso conmovedoras. Reconocimientos parciales. Gestos que parecen un despertar. Pero hay algo que los delata, no son sostenidos. No están acompañados de cambios reales y consistentes. Son reacciones, no transformaciones. El narcisista no está procesando la pérdida. Está intentando revertirla. Y cuando esa intensificación no funciona, aparece otra reacción, la desvalorización. Aquí el tono cambia. Lo que antes era idealización se convierte en crítica. Lo que antes era cercanía se vuelve desprecio. Lo que antes era necesidad se transforma en ataque. No porque tú hayas cambiado, sino porque el narcisista necesita reescribir la historia para proteger su autoimagen. Si no logra recuperarte, necesita convencerse de que no valías tanto. Esta desvalorización puede ser directa o indirecta. Puede aparecer como críticas abiertas o como comentarios sutiles que minimizan tu importancia. Puede expresarse a través de terceros, de rumores, de narrativas donde tú quedas como el problema. El objetivo no es que sufras solamente. Es que dudes. Porque si dudas de tu valor, el control puede reinstalarse. Otra reacción frecuente es el descarte frío. El narcisista actúa como si nunca hubiera importado. Como si la relación no hubiera sido significativa. Como si todo hubiera sido fácilmente reemplazable. Este comportamiento suele ser devastador para quien estuvo emocionalmente involucrado. Porque activa una herida profunda, la de sentirte descartable. Pero ese descarte no es fortaleza. Es defensa. El narcisista no puede tolerar la idea de haber sido afectado. Por eso, actúa como si no hubiera pasado nada. No porque sea verdad, sino porque necesita creerlo. Aquí es importante entender algo clave. Cuando el narcisista reacciona así, no está demostrando que nunca le importaste. Está demostrando que no sabe perder sin destruir algo. Y ese algo puede ser el vínculo, tu imagen o la narrativa compartida. También puede aparecer una reacción más sutil, el intento de control indirecto. El narcisista ya no te busca directamente, pero se asegura de que sepas cosas. De que veas movimientos. De que recibas información. No es contacto. Es exposición. El objetivo es el mismo.
provocar una reacción interna, hacerte sentir algo, hacerte mirar, hacerte volver a pensar. Porque mientras pienses, el control no se ha perdido del todo. Pero hay una reacción que es especialmente reveladora, el vacío. Cuando el narcisista percibe que ya no puede moverte, que ya no reaccionas, que ya no dudas, aparece algo que rara vez se ve desde afuera, el colapso interno. No siempre como depresión visible. A veces como irritabilidad constante. A veces como búsqueda desesperada de nuevas fuentes de validación. A veces como conductas impulsivas. El narcisista necesita regulación externa. Cuando la pierde, busca otra. Rápido. Esto no es sanación. Es sustitución. Y aquí muchas personas cometen un error doloroso. Interpretan esa búsqueda como prueba de que nunca significaron nada. Pero no es eso lo que está ocurriendo. Lo que ocurre es que el narcisista no sabe estar consigo mismo sin control externo. No sabe sostener la pérdida. No sabe procesar el duelo. Por eso, necesita llenar el vacío de inmediato. El hecho de que busque a otro no invalida lo que viviste. Confirma la estructura. Una estructura que no se basa en vínculo, sino en suministro. Y cuando ese suministro se agota, el sistema busca otra fuente. Este punto suele ser muy difícil para quien estuvo en la relación. Porque activa comparaciones. Preguntas. Dudas. ¿Ya me reemplazó? ¿Era tan fácil? Entonces no valía nada. Estas preguntas no nacen de la realidad. Nacen de la herida que el control dejó en tu autoestima. Y aquí es donde se pone a prueba tu proceso. Porque cada reacción del narcisista después de la pérdida está diseñada, consciente o inconscientemente, para reengancharte. Ya sea por culpa, por rabia, por tristeza, por inseguridad. El control no necesita que vuelvas. Necesita que sigas orbitando. Pero cuando tú no orbitas, algo cambia. El narcisista puede intensificar, atacar, desaparecer o sustituir. Pero ninguna de esas reacciones tiene el mismo efecto cuando ya no participas internamente. Aquí se produce una inversión importante. El poder deja de estar afuera y empieza a volver a ti. No porque ganes algo sobre él, sino porque dejas de perderte a ti. Este momento suele venir acompañado de una claridad incómoda. Empiezas a ver la relación sin el velo de la idealización. Reconoces patrones que antes justificabas. Conectas puntos que antes evitabas. Y esa claridad duele. Porque implica aceptar que lo que hubo no fue lo que parecía. Que el amor estuvo mezclado con control. Que la conexión tuvo un costo alto. Pero esa aceptación también libera. Porque deja de haber confusión. La confusión era el terreno del control. Cuando la confusión se disipa, el juego pierde sentido. Aquí el narcisista ya no puede competir. Porque el juego no se gana con argumentos ni con confrontaciones. Se desactiva con indiferencia emocional real. No la indiferencia fingida. No el silencio cargado. Sino la indiferencia que nace cuando algo ya no organiza tu mundo interno. Ese estado no se fuerza. Se construye. Y cada reacción del narcisista, paradójicamente, puede ayudarte a construirlo si sabes leerla. No como mensaje sobre tu valor, sino como confirmación de la estructura de poder que existía. Cuando ves que, al perder el control, el otro se desorganiza, ataca o huye, algo se aclara. No estabas en una relación basada en reciprocidad. Estabas en un sistema. Y salir de un sistema no se logra con explicaciones. Se logra retirando la energía. Este es un punto de no retorno interno. No porque el otro no pueda volver a intentar, sino porque tú ya no eres el mismo. Ya no buscas señales. Ya no interpretas gestos. Ya no esperas validación. Empiezas a sentir algo distinto, firmeza. No dureza. No frialdad. Firmeza. La firmeza de alguien que ya no necesita entender para soltar. Y desde ahí, el proceso entra en otra etapa. Ya no se trata de lo que el narcisista hace. Se trata de lo que tú reconstruyes después del control. Cuando el control se rompe de verdad, no aparece inmediatamente la libertad. Aparece algo más silencioso y más desconcertante, una sensación de vacío personal. No el vacío de la soledad común, sino el vacío que queda cuando una parte de tu identidad estaba organizada alrededor del otro y deja de estarlo. Este vacío no significa que no sepas quién eres. Significa que durante mucho tiempo supiste quién eras en relación a alguien más. Y ahora esa referencia ya no está. Durante el vínculo con un narcisista, tu identidad se fue ajustando de forma gradual. No de manera consciente, sino adaptativa. Aprendiste qué partes de ti eran bien recibidas y cuáles generaban conflicto. Qué emociones convenía mostrar y cuáles era mejor regular. Qué límites se podían poner y cuáles se castigaban.
Ese ajuste constante no se siente como pérdida de identidad mientras ocurre. Se siente como ser flexible, ser comprensivo, no exagerar. Pero cuando el vínculo termina, te das cuenta de algo inquietante. Muchas de tus decisiones estaban orientadas a mantener la estabilidad del sistema, no tu coherencia interna. Por eso, cuando sales, no sabes exactamente qué quieres, qué te gusta, qué necesitas. No porque no exista, sino porque estuvo postergado. Aquí es donde muchas personas sienten miedo. Porque sin el otro como eje, sin el conflicto constante, sin la necesidad de anticipar, aparece una pregunta que no tiene respuesta inmediata. ¿Y ahora quién soy? Ese silencio identitario es incómodo. Porque no está lleno de urgencia ni de drama. Está lleno de espacio. Y el espacio, cuando no estás acostumbrado, se siente como vacío. Este es uno de los momentos más vulnerables del proceso. Porque el impulso de llenar ese vacío puede llevarte a dos extremos: volver al control conocido o buscar otro vínculo que lo sustituya. Ninguno resuelve el fondo. Reconstruir la identidad después de un vínculo de control no significa inventarte desde cero. Significa volver a escuchar partes de ti que estuvieron silenciadas. Pero esas partes no gritan. No exigen. Aparecen de forma tímida. Como sensaciones vagas. Como incomodidades suaves. Como intuiciones que no sabes nombrar todavía. Aquí es importante no exigirte claridad inmediata. Porque la claridad no llega antes de la experiencia. Llega después. Durante mucho tiempo, tus decisiones no se tomaban desde el deseo, sino desde la evitación. Evitar conflicto. Evitar rechazo. Evitar pérdida. Ahora, al salir de ese sistema, el deseo necesita tiempo para reaparecer. Y ese tiempo suele vivirse como confusión. Confusión sobre lo que quieres. Confusión sobre lo que sientes. Confusión sobre lo que te mueve. Esa confusión no es retroceso. Es reorganización. La identidad no se recompone desde el pensamiento, sino desde el cuerpo y la experiencia cotidiana. Desde notar que te calmas sin explicación. Que te tensas sin motivo aparente. Que te atrae sin justificarlo. Pequeñas señales que antes pasaban desapercibidas porque estabas demasiado ocupado regulando al otro. Aquí empieza un cambio profundo. El foco se desplaza de cómo reaccionará el otro a cómo me siento yo. Ese desplazamiento no es automático. Al principio, te sorprendes pensando todavía en términos del vínculo pasado. Te preguntas si algo sería aceptado, aprobado, valorado. Y cuando notas eso, aparece frustración. Pero esa frustración es parte del proceso. No indica que sigas atrapado, indica que estás tomando conciencia. Cada vez que detectas una reacción aprendida y no la sigues automáticamente, estás recuperando autonomía. Reconstruir la identidad también implica revisar la narrativa que construiste sobre ti mismo dentro del vínculo. Muchas personas salen de relaciones narcisistas con una imagen dañada de sí mismas: soy demasiado sensible, pido demasiado, soy difícil, no sé amar bien. Estas frases no son verdades. Son residuos del control. Durante la relación, esas etiquetas funcionaron para mantenerte adaptado. Para que dudases de ti antes que cuestionar el sistema. Y con el tiempo, se volvieron internas. Ahora toca algo delicado: empezar a cuestionarlas sin necesidad de demostrar nada. No se trata de convencerte de que eres perfecto. Se trata de dejar de mirarte desde una lente que no es tuya. Este proceso suele generar resistencia interna. Porque aunque esas creencias eran dolorosas, también eran conocidas. Quitarlas deja un vacío narrativo. Si ya no soy el problema, entonces ¿qué pasó realmente? Si no exageraba, ¿por qué aguanté tanto? Estas preguntas pueden doler. Porque implican duelo. Duelo por el tiempo invertido. Por lo que no fue. Por lo que te negaste. Pero ese duelo es necesario para que la identidad se reordene de forma más honesta. Aquí aparece algo nuevo: la posibilidad de ser incoherente sin castigarte. De probar cosas sin tener que acertar. De decir no sé sin sentirte insuficiente. Durante el vínculo, el error tenía consecuencias emocionales. Ahora, poco a poco, empieza a no tenerlas. Y eso cambia la relación contigo. Empiezas a notar que puedes equivocarte sin perderte. Que puedes decir que no sin que todo se rompa. Que puedes cambiar de opinión sin justificarte. Estos gestos parecen pequeños, pero son profundamente reparadores. Porque devuelven algo esencial: la sensación de agencia. La identidad no se reconstruye eligiendo grandes definiciones. Se reconstruye eligiendo pequeños actos de coherencia. Dormir cuando estás cansado. Alejarte cuando algo te incomoda. Decir que no cuando no quieres. Cada una de estas elecciones envía una señal interna: ya no vivo para sostener un sistema que me borra. Con el tiempo,
Empiezas a sentirte más entero. No porque estés completo, sino porque ya no estás fragmentado para encajar. Este proceso no es lineal. Habrá días de claridad y días de nostalgia. Momentos de firmeza y momentos de duda. Eso no significa que estés fallando. Significa que estás desarmando algo complejo. La identidad que se construyó bajo control no desaparece de golpe. Se va debilitando a medida que fortaleces otra cosa, tu relación contigo. Y esa relación no necesita perfección. Necesita honestidad. Honestidad para reconocer cuando algo no te hace bien. Honestidad para aceptar que algo te dolió más de lo que admitiste. Honestidad para permitirte cambiar. Aquí la reconstrucción deja de ser una tarea y se vuelve un proceso natural. No te preguntas tanto quién deberías ser. Empiezas a notar quién eres cuando no estás en guardia. Esa versión puede sentirse más vulnerable, menos segura, pero también más real. Y desde ahí, algo importante ocurre. El narcisista deja de ser una referencia identitaria. Ya no te defines por haber estado ahí. Ya no te explicas en función de esa historia. Ya no organizas tu narrativa alrededor de ese vínculo. Pasa a ser una experiencia más. Importante, sí. Dolorosa, sí. Pero no definitoria. Este es un cambio profundo. Porque cuando el otro deja de ser referencia, el control se rompe en su nivel más sutil. Ya no importa qué haga. Ya no importa qué diga. Ya no importa cómo se muestre. Tu vida interna empieza a tener consistencia propia. Y esa consistencia no se siente como euforia. Se siente como calma incipiente. Como estabilidad silenciosa. Aquí empieza a surgir algo que antes era casi imposible, la posibilidad de elegir relaciones futuras desde otro lugar. No desde la carencia. No desde la necesidad de validación. No desde el miedo a estar solo. Sino desde el deseo genuino de compartir, no de sostener. Pero antes de llegar ahí, hay un paso más importante. Entender por qué el vínculo de control fue tan atractivo en primer lugar. Hay una pregunta que suele aparecer en esta etapa, aunque muchas personas la evitan por vergüenza. ¿Por qué me atrapó? No en el sentido de culparte, sino en el sentido de entender qué fue lo que ese vínculo activó en ti para tener tanto poder. La respuesta no está en una debilidad. Está en una fortaleza mal utilizada. El narcisista no elige al azar. No se vincula profundamente con cualquiera. Se acerca a personas con una capacidad particular, la capacidad de sentir, de adaptarse, de sostener emocionalmente, de ver al otro incluso cuando el otro no se muestra completo. Eso que en un vínculo sano sería empatía, en un vínculo de control se convierte en recurso explotable. Desde el inicio, el narcisista suele detectar algo en ti, una disposición a comprender más allá de lo evidente, a justificar, a dar segundas oportunidades, a ver potencial donde aún no hay hechos consistentes. Esa disposición no es ingenuidad, es sensibilidad relacional. Pero cuando esa sensibilidad se encuentra con alguien que no se regula internamente, sino a través del control del otro, se produce un desbalance. Tú das sentido. El otro toma poder. En muchos casos, el vínculo se activa en un momento en el que estabas particularmente abierto. No necesariamente vulnerable en el sentido clásico, sino disponible. Quizá estabas buscando conexión real. Quizá venías de una etapa de crecimiento. Quizá querías construir algo significativo. El narcisista suele presentarse en esos momentos como alguien intenso, interesante, magnético. Alguien que parece verte de una forma especial. Que valida partes de ti que no siempre fueron reconocidas. Esa validación inicial no es falsa en el sentido superficial. Es selectiva. El narcisista suele idealizar justo aquello que luego controlará. Tu sensibilidad. Tu entrega. Tu capacidad de amar. Tu profundidad. Y esa idealización crea una ilusión poderosa, la de haber encontrado a alguien que por fin te ve. Pero esa visión no es estable. Porque no nace del encuentro, sino de la necesidad. Cuando la idealización empieza a alternarse con distancia, crítica o indiferencia, algo se activa en ti. No te alejas. Te esfuerzas más. Intentas volver a ese estado inicial. No porque seas dependiente, sino porque el sistema te entrenó a creer que si ajustas algo, el vínculo se restablecerá. Aquí es donde muchas personas se culpan después. ¿Por qué no me fui antes? ¿Por qué aguanté? ¿Por qué no vi las señales? La respuesta no está en la falta de inteligencia emocional. Está en la trampa relacional. El vínculo no se construyó solo con momentos malos. Se construyó con picos de conexión intensa que activaron en ti una esperanza legítima. Una expectativa basada en experiencias reales, aunque intermitentes. El narcisista no te atrapó porque no supieras amar. Te atrapó porque sabes hacerlo.
Y esa capacidad fue utilizada en un sistema donde el amor no era el eje, sino el control. Entender esto cambia la narrativa interna. Porque deja de ser me pasó algo porque soy débil y empieza a ser me involucré profundamente porque tengo una capacidad relacional genuina. Esa resignificación es crucial. Porque si no ocurre, corres el riesgo de protegerte de futuros daños cerrándote por completo. Y cerrarte no es sanación. Es reacción. La sanación implica algo más complejo, aprender a diferenciar entre entrega y autoabandono. Durante el vínculo, esa línea se desdibujó. Diste más de lo que recibías. Te adaptaste más de lo que te escuchabas. Cediste más de lo que elegías. No porque no tuvieras límites, sino porque creíste que el vínculo valía ese esfuerzo. Esa creencia no era absurda. Era humana. Pero ahora, al mirar atrás, puedes empezar a notar dónde se cruzó la línea. No para castigarte, sino para aprender. Aprender que la reciprocidad no se negocia. Que el respeto no se prueba con sacrificio. Que el amor no requiere desaparecer. El narcisista se sostuvo de una parte tuya muy valiosa, tu disposición a ver al otro como sujeto, no como objeto. A considerar contexto. A buscar comprensión. Esa disposición no debe eliminarse. Debe protegerse. Protegerla implica aprender a poner límites antes de perderte. Implica escuchar la incomodidad temprana. Implica no explicar de más cuando algo no encaja. Aquí ocurre un cambio importante. Dejas de preguntarte qué hice mal, y empiezas a preguntarte qué señales ignoré para no perder la ilusión. Esa pregunta no busca culpa. Busca conciencia. Porque muchas veces, lo que ignoraste no fue una red flag evidente, sino una sensación interna. Un malestar suave. Una duda persistente. Una incoherencia pequeña. La ansiedad que sentías en el vínculo no era amor intenso. Era tu sistema nervioso detectando inestabilidad. Pero en ese momento, esa ansiedad fue interpretada como conexión. Como química. Como profundidad. Resignificar eso es doloroso, pero liberador. Te permite entender que la intensidad no siempre es intimidad. Que la urgencia no siempre es deseo. Que la confusión no es misterio. Y esta comprensión no te vuelve cínico. Te vuelve más preciso. Empiezas a valorar la calma como señal de compatibilidad. La coherencia como base de confianza. La estabilidad emocional como atractivo real. Esto no significa que busques relaciones planas. Significa que ya no confundes el desbalance con pasión. Aquí la identidad que se está reconstruyendo integra algo importante. Tu capacidad de amar sigue intacta, pero ahora está acompañada de criterio. Ya no te entregas solo porque sientes. También observas. Escuchas. Registras. No te justificas cuando algo te incomoda. No te adaptas de inmediato. No negocias tu percepción. Esto no te hace frío. Te hace presente. El vínculo con el narcisista fue una experiencia formativa, aunque dolorosa. No porque te enseñara lo que mereces aguantar, sino porque te mostró lo que ocurre cuando no te priorizas emocionalmente. Y esa lección no se pierde si la integras sin vergüenza. Aquí aparece algo nuevo, orgullo sano. No orgullo defensivo, sino respeto por lo que sobreviviste. Por lo que aprendiste. Por la claridad que estás construyendo. Ese respeto interno es incompatible con el control externo. Porque cuando te respetas, no necesitas convencer a nadie de tu valor. Cuando te respetas, no persigues coherencia en quien no la tiene. Cuando te respetas, no te quedas esperando explicaciones que no llegarán. Este cambio no es ruidoso. No se anuncia. Se nota en decisiones pequeñas. En lo que ya no toleras. En lo que ya no explicas. En lo que ya no persigues. Y desde ahí, algo se cierra de verdad. No el recuerdo. No la historia. Sino la dinámica. La dinámica que te llevaba a adaptarte para no perder. La dinámica que te hacía dudar de ti. La dinámica que te mantenía girando alrededor del otro. Eso es lo que se está desarmando. Y cuando se desarma, el juego psicológico pierde su última base, tu disposición a sostenerlo. Este es un punto de madurez emocional profunda. No porque ya no te duela, sino porque ya no te confundes. Sabes que lo que te atrapó no fue una falla. Fue una capacidad. Y ahora esa capacidad empieza a estar a tu favor. Eso prepara el terreno para algo esencial, la forma en que eliges vincularte de ahora en adelante. No desde el miedo. No desde la carencia. Sino desde la coherencia interna. Recuperar el poder personal después de un vínculo de control no significa endurecerte. Tampoco significa desconfiar de todo ni levantar muros emocionales. De hecho, cuando el proceso se hace bien, ocurre lo contrario. Te vuelves más blando por dentro, pero más firme en tus decisiones. Esta diferencia es clave. Durante el vínculo con el narcisista,
El poder estaba asociado a la dominación, a la ventaja, a quien tenía la última palabra emocional. Por eso, al salir, muchas personas confunden recuperar poder con invertir el rol, volverse frías, inaccesibles, distantes, controladoras. Pero eso no es recuperación. Es reacción. La recuperación real del poder ocurre cuando ya no necesitas defenderte todo el tiempo. Cuando no estás en guardia constante. Cuando no interpretas cada vínculo nuevo como una amenaza potencial. Ese estado no se alcanza cerrando el corazón. Se alcanza fortaleciendo el centro. El centro es ese lugar interno desde donde puedes sentir sin perderte, vincularte sin adaptarte de más, amar sin desaparecer. Y ese centro se construye cuando integras lo aprendido sin convertirlo en miedo. Aquí aparece una pregunta importante. ¿Cómo se integra una experiencia de control sin que te defina? La respuesta no está en olvidar, sino en resignificar. Resignificar no significa minimizar lo que pasó. Significa entender su función en tu historia. Entender qué te mostró sobre ti, sobre el otro, sobre tus límites, sobre tus patrones. Cuando resignificas, la experiencia deja de ser una herida abierta y se convierte en una referencia interna. No para vivir mirando atrás, sino para orientarte hacia adelante. En este punto, empiezas a notar cambios sutiles en tu forma de relacionarte. No haces grandes declaraciones. No te explicas de más. Simplemente empiezas a actuar distinto. Ya no persigues coherencia en quien no la tiene. Ya no intentas convencer a quien no escucha. Ya no te adaptas para sostener algo que te incomoda. Estas decisiones no vienen cargadas de rabia. Vienen cargadas de claridad. Y la claridad no necesita demostración. Aquí es donde el control pierde su último recurso. Porque el control solo funciona cuando te mueves desde la reacción. Cuando intentas corregir, explicar, justificar o salvar. Cuando te mueves desde la coherencia interna, el control no encuentra dónde anclarse. Esto no significa que no sientas miedo nunca más. Significa que el miedo ya no decide por ti. Puedes sentir inseguridad y aún así poner un límite. Puedes sentir deseo y aún así esperar. Puedes sentir apego y aún así irte. Ese aún así es poder personal. Muchas personas temen que, al recuperar su poder, se vuelvan duras o egoístas. Pero el poder personal auténtico no se expresa como dureza, sino como presencia. Estás ahí, pero no te diluyes. Escuchas, pero no te anulas. Te abres, pero no te abandonas. Esto se siente distinto en el cuerpo. Hay menos tensión, menos urgencia, menos necesidad de controlar el resultado. Porque ya no estás intentando llenar un vacío con el otro. Estás compartiendo desde un lugar más entero. Aquí ocurre algo muy importante. El narcisista deja de ser una figura central incluso en el recuerdo. Ya no ocupa el lugar del gran aprendizaje doloroso que explica todo. Se convierte en una experiencia más, significativa pero acotada. Esto no le quita importancia a lo que viviste. Le quita poder. Y ese cambio se nota cuando ya no necesitas hablar de ello constantemente. Cuando ya no necesitas validar tu experiencia una y otra vez. Cuando ya no te preguntas si fue tan grave. Simplemente sabes que no fue sano. Y eso basta. El poder personal recuperado también se manifiesta en la forma en que eliges el ritmo de los vínculos. Ya no te lanzas a la intensidad. Ya no confundes conexión con urgencia. Te permites ir más despacio. Ese ir despacio no es miedo. Es discernimiento. Te das tiempo para observar coherencia. Para ver cómo alguien maneja la frustración, el desacuerdo, la cercanía. No idealizas de inmediato. No proyectas futuros. Te quedas en el presente. Y el presente te da información. Esta forma de vincularte puede sentirse extraña al principio, incluso aburrida, si vienes de relaciones intensas. Pero con el tiempo, empieza a sentirse segura. Sostenible. Real. Aquí aparece una comprensión profunda. La intensidad no es profundidad. La profundidad se construye con consistencia. Esta comprensión no te hace menos apasionado. Te hace menos vulnerable al control. El poder personal también implica permitirte sentir tristeza sin dramatizarla. Rabia sin actuarla. Nostalgia sin romantizarla. Todas esas emociones pueden aparecer sin devolverte al juego. Porque ahora sabes algo que antes no. Sentir no implica obedecer. Ese conocimiento cambia todo. Ya no te asusta tanto sentir apego, porque confías en tu capacidad de retirarte si algo no te hace bien. Ya no te asusta tanto abrirte, porque sabes que puedes cerrarte sin violencia si es necesario. Esto es lo opuesto al control. El control necesita rigidez. El poder personal necesita flexibilidad. Flexibilidad para adaptarte sin traicionarte. Flexibilidad para amar sin perderte. Flexibilidad para irte sin destruirte.
Aquí el aprendizaje se completa de una forma silenciosa. No hay euforia. No hay revancha. Hay estabilidad interna. Te das cuenta de que no necesitas ganar nada frente al narcisista. No necesitas que se dé cuenta. No necesitas que se arrepienta. No necesitas que reconozca nada. Porque tu recuperación no depende de su conciencia. Depende de tu coherencia. Y esa coherencia se siente como paz incipiente. No una paz absoluta, sino una paz que aparece cada vez más seguido. Empiezas a confiar en tu criterio, en tu intuición, en tu capacidad de retirarte antes de perderte. Esa confianza es el verdadero cierre del juego psicológico. No porque el otro deje de intentar, sino porque tú ya no juegas. Este es un punto importante de integración, entender que el poder personal no se ejerce contra alguien, sino a favor de ti. No se trata de demostrar fuerza. Se trata de no entregarla donde no hay reciprocidad. Y eso no requiere dureza. Requiere claridad. La claridad de saber que no quieres volver a vivir. La claridad de saber que necesitas para sentirte seguro. La claridad de saber que no tienes que convencer a nadie de tu valor. Desde ahí, el control deja de ser una amenaza constante. Se vuelve reconocible, detectable, gestionable. Ya no te atrapa porque ya no te define. Y cuando el control deja de definirte, la vida se abre a otro tipo de experiencias. Más tranquilas, más auténticas, menos espectaculares, pero más reales. Este proceso no te convierte en alguien distinto. Te devuelve a alguien que siempre estuvo ahí, pero que había quedado relegado por la adaptación constante. Ese alguien es capaz de amar sin desaparecer, capaz de elegir sin justificarse, capaz de soltar sin destruirse. Y desde ahí, el cierre final no es una conclusión intelectual. Es una forma distinta de estar en el mundo. Llega un momento en el que ya no necesitas seguir observando cada movimiento del otro para sentirte a salvo. No porque todo esté resuelto, sino porque algo fundamental cambió. Dejaste de vivir en función de la respuesta ajena. Y cuando eso ocurre, el juego psicológico pierde su razón de existir. El control solo funciona cuando hay un centro externo. Cuando tu equilibrio depende de lo que el otro haga, diga o deje de hacer. Durante mucho tiempo, ese centro estuvo afuera. En sus silencios. En sus gestos ambiguos. En sus intentos de acercamiento o de desprecio. Pero ahora, ese centro empieza a volver a ti. Y ese retorno no se siente como una victoria. Se siente como descanso. Descanso de tener que interpretar. Descanso de tener que justificar. Descanso de tener que demostrar quién eres. Este descanso no llega de golpe. Llega en pequeños momentos en los que notas que algo ya no te mueve como antes. Que una provocación no te activa. Que un recuerdo no te arrastra. Que una posibilidad ya no te confunde. Ahí sabes que el control ya no gobierna. El narcisista puede seguir existiendo. Puede seguir actuando. Puede seguir buscando validación en otros lugares. Pero su influencia sobre tu mundo interno se debilita. Y cuando eso ocurre, la dinámica termina de verdad. No porque haya cierre mutuo, sino porque hay cierre interno. Este cierre no necesita palabras finales. No necesita conversaciones pendientes. No necesita acuerdos. Es una decisión silenciosa que se manifiesta en cómo eliges vivir de ahora en adelante. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas revisar el pasado una y otra vez para aprender. Que no necesitas entender cada detalle para seguir. Que no necesitas confirmar tu experiencia con nadie más. La claridad ya no viene del análisis constante. Viene de la coherencia con lo que sientes. Esa coherencia se vuelve una guía interna. Te ayuda a reconocer señales tempranas de desbalance. Te permite alejarte sin culpa. Te da permiso para elegir relaciones donde no tengas que sostenerlo todo. Aquí ocurre algo profundo. Dejas de confundir control con intensidad. Dejas de confundir dependencia con conexión. Dejas de confundir sacrificio con amor. Y esa distinción cambia tu vida relacional. No te vuelves indiferente. Te vuelves selectivo. No te vuelves frío. Te vuelves consciente. No te vuelves distante. Te vuelves presente contigo. Este cambio no se nota en grandes discursos. Se nota en lo que ya no toleras. En lo que ya no persigues. En lo que ya no explicas. Empiezas a confiar en que si algo no se siente bien, no necesitas quedarte a demostrarlo. Si algo te incomoda, puedes irte sin convertirlo en una batalla. Si algo te confunde, no tienes que quedarte a descifrarlo. Esa confianza es el verdadero antídoto contra el control. Porque el control prospera en la duda, en la ambigüedad, en la necesidad de aprobación. Cuando esas condiciones desaparecen, el control se queda sin terreno. Aquí también se integra algo importante, la compasión por ti mismo. No como indulgencia,
sino como reconocimiento de lo que atravesaste, de lo que sostuviste, de lo que aprendiste. Te permites mirar atrás sin idealizar, pero también sin despreciarte. Entiendes que hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías en ese momento. Y esa comprensión te libera de la vergüenza. La vergüenza era uno de los últimos hilos del control. Porque mientras te sintieras culpable por haberte quedado, el otro seguía teniendo poder simbólico. Al soltar la vergüenza, recuperas dignidad. No una dignidad grandilocuente, sino una dignidad tranquila. La dignidad de alguien que se respeta lo suficiente como para no volver a entregarse donde no hay reciprocidad. Desde ahí, el futuro deja de ser una amenaza. Ya no te preguntas constantemente si volverás a caer. Confías en que ahora tienes criterio, experiencia y conciencia. No porque seas infalible, sino porque estás presente. La presencia es lo que te faltó dentro del vínculo de control. No porque no estuvieras ahí, sino porque estabas demasiado ocupado regulando al otro. Ahora, esa presencia vuelve a ti. Y con ella, vuelve algo más, la capacidad de elegir desde el deseo y no desde el miedo. Deseo de compartir, no de sostener. Deseo de conectar, no de reparar. Deseo de amar, no de salvar. Ese deseo es distinto. Más silencioso. Menos urgente. Pero mucho más real. El juego psicológico del narcisista termina cuando ya no necesitas demostrar que saliste de él. Cuando ya no defines tu crecimiento en oposición a esa experiencia. Cuando simplemente sigues viviendo desde un lugar más alineado contigo. Aquí el aprendizaje se completa. No fue que el narcisista fuera más fuerte. Fue que el sistema necesitaba de tu adaptación. Y ahora esa adaptación ya no está disponible. Eso no te hace superior. Te hace libre. Libre de reaccionar. Libre de justificar. Libre de esperar. Libre para elegir relaciones donde el control no sea el eje. Este cierre no promete que nunca volverás a sentir dudas. Promete algo más honesto, que ahora sabes reconocerlas sin perderte en ellas. Sabes que la confusión no es amor. Sabes que la intensidad no es intimidad. Sabes que el control no es cuidado. Y ese saber no es teórico. Es vivido. Si este espacio te acompañó, no como información sino como espejo, puedes quedarte cerca. No por dependencia, sino porque estas conversaciones no buscan atraparte, buscan devolverte a ti. Si algo resonó, no necesitas explicarlo. Basta con reconocerlo internamente. Porque reconocer es el primer acto de autonomía real. Y si conoces a alguien que aún está atrapado en la confusión, compartir esto puede ser una forma de tender un puente. No para convencer, sino para ofrecer claridad. Cuando este audio termine, no llenes el silencio de inmediato. Quédate un momento contigo. Nota cómo estás. Nota si algo se asentó. Nota si algo se aflojó. Porque tal vez no se trate de entender al narcisista. Se trata de dejar de girar alrededor de él. Y cuando eso ocurre, el control se disuelve sin ruido. No porque ganaste el juego, sino porque dejaste de jugar.